Bienvenidos a The Deep Dive. Prepárense porque hoy nos vamos a sumergir en un capítulo súper interesante de la historia chilena. El misterio del atentado en la Plaza Bulnes en 1970. Imagínate Chile en 1970, un país al borde del cambio con Salvador Allende, a punto de convertirse en el primer presidente marxista elegido democráticamente en América. La tensión política estaba que cortaba el aire y de repente ¡baum! Una bomba explota en pleno centro de Santiago a pocos días de la toma de posesión de Allende. Y lo más curioso es que, a pesar del impacto y del miedo que causó, nadie murió en la explosión. Sí, fue un acto de violencia, pero simbólico, ¿no? Un mensaje que se sintió en todo Chile y en el mundo entero. Y es que nos obliga a preguntarnos quién lo hizo y por qué. Exacto. Y para entender este enigma, primero tenemos que viajar en el tiempo al Chile de 1970. ¿Cómo era el panorama político en ese entonces? Bueno, la Guerra Fría estaba en su apogeo y la victoria de Allende, con su propuesta socialista, digamos que generó mucha ansiedad tanto a nivel nacional como internacional. Imagínate la reacción de Estados Unidos, su política exterior se basaba en la doctrina de seguridad nacional que buscaba frenar el avance del comunismo en América Latina. Claro, Allende representaba un desafío directo a esa doctrina. ¿Y qué papel jugó la CIA en todo esto? Hemos oído hablar de la Operación Fugel, pero ¿puedes contarnos más? La Operación Fugel fue un plan secreto de la CIA para evitar que Allende llegara al poder. Documentos que se desclasificaron años después revelaron hasta dónde llegó la intervención estadounidense en Chile. No estamos hablando solo de financiar a grupos opositores, sino también de intentar sobornar a congresistas chilenos para que votaran en contra de Allende en el Congreso e incluso de apoyar una huelga de camioneros para paralizar la economía del país. O sea, es increíble. Parece una película de espías. ¿Y hay alguna evidencia que conecte la Operación Fugel con el atentado en la Plaza Bulnes? Es importante aclarar que si bien hay pruebas de la intervención de la CIA en Chile, no hay evidencia concluyente que los vincule directamente con el atentado. Sin embargo, el hecho de que la CIA estuviera dispuesta a usar tácticas tan agresivas para destabilizar a Chile sin duda genera sospechas. Claro, la sombra de la CIA se cierne sobre este misterio. Pero también hay otras teorías, ¿no? ¿Qué se sabe de la posible participación de grupos de derecha? Sí, algunos creen que grupos de extrema derecha opuestos a las políticas socialistas de Allende fueron los responsables. Tenían el motivo, la capacidad para llevar a cabo un ataque de este tipo y buscaban generar caos para desestabilizar al nuevo gobierno. Espera un momento. Si la CIA estaba tan involucrada en Chile, ¿por qué no simplemente asesinaron a Allende? ¿Por qué tomarse la molestia de un golpe de Estado? Es una buena pregunta. Quizá un magnicidio habría sido demasiado escandaloso para Estados Unidos, especialmente considerando la atención internacional que Chile estaba recibiendo en ese momento. Un golpe de Estado, aunque también violento, les permitía mantener cierta distancia y negar su participación directa. Ya entiendo. Entonces tenemos esta red de posibles actores, extremistas de derecha, la CIA, incluso tal vez algunos elementos rebeldes dentro del gobierno chileno. Pero no hay una prueba definitiva. Es como un thriller de espías de la vida real, ¿verdad? Precisamente. Y eso es lo que hace que este caso sea tan intrigante. Hablando de intriga, se ha mencionado la posibilidad de que grupos de izquierda radical estuvieran detrás del atentado. ¿Podrías explicar esa teoría? Porque a primera vista parece contradictorio que quisieran desestabilizar a un líder que en teoría compartía su ideología. Es cierto que esa teoría parece menos probable a simple vista, ya que Allende contaba con el apoyo de la mayoría de los grupos de izquierda. Sin embargo, algunos argumentan que una facción más radical podría haber querido provocar una reacción violenta del gobierno o de la derecha para radicalizar aún más la situación. Ya veo. Es como si estuvieran jugando con fuego, esperando que la situación se saliera de control para avanzar en su propia agenda. Exacto. Aunque repito, no hay pruebas sólidas que respalden esa teoría. Y tampoco podemos olvidar la posibilidad de que grupos independientes, sin conexión directa con la CIA o la izquierda, hayan buscado aprovechar el caos político para sus propios fines. ¿Hay alguna información sobre eso? Siempre existe la posibilidad de que actores independientes con sus propias agendas ocultas hayan aprovechado la inestabilidad del momento. Sin embargo, hasta ahora, no hay evidencia clara que apunte en esa dirección. Entonces tenemos un misterio con muchas piezas sueltas, pero sin una imagen clara de quién está detrás del atentado en la Plaza Bulnes. Así es. Lo que sí sabemos es que este atentado marcó un punto de inflexión en la historia de Chile. Aumentó la polarización política, intensificó la violencia y contribuyó a la atmósfera de inestabilidad que culminaría con el golpe de Estado de 1973. Es asombroso cómo un solo evento envuelto en misterio puede tener un impacto tan profundo en el curso de la historia. Absolutamente. Y lo que hace que este caso sea aún más fascinante es que a pesar de las investigaciones y las diversas teorías, la verdad sobre quién estuvo detrás del atentado en la Plaza Bulnes sigue siendo un enigma sin resolver. Un enigma que nos invita
invita a reflexionar sobre las complejidades de la Guerra Fría, la intervención extranjera y la fragilidad de la democracia. Pero antes de adentrarnos en las consecuencias de este atentado, me gustaría comprender mejor el contexto social de Chile. En 1970, ¿qué estaba sucediendo en el país que hizo que la victoria de Allende fuera tan significativa y a la vez tan controversial? Bueno, Chile en 1970 era un país dividido. Por un lado, Chile en 1970 era un país dividido. Por un lado, tenías un movimiento obrero fuerte y una creciente clase media que aspiraba a una mayor justicia social y económica. Allende, con su promesa de nacionalizar industrias clave como la minería del cobre, representaba la esperanza de un cambio real para muchos. Entiendo la idea de que los recursos del país beneficiaran a todos los chilenos y no solo a una élite o a empresas extranjeras. Exactamente. Pero por otro lado tenías a la élite tradicional, a la derecha política y a sectores de la clase media que veían en Allende una amenaza al orden establecido, al capitalismo y a la propiedad privada. Temían que Chile se convirtiera en una nueva Cuba. Claro, esa polarización social y política debía ser palpable en las calles. Absolutamente. Y la victoria de Allende, por un margen muy estrecho, no hizo más que agudizar esas tensiones. Imagínate un país dividido casi por la mitad, con dos visiones opuestas sobre el futuro. En ese contexto, la bomba en la Plaza Bulnes fue como echar gasolina al fuego. De acuerdo, ya hemos hablado de la CIA y de los grupos de derecha, pero ¿qué hay del propio Allende? ¿Cómo reaccionó su gobierno ante el atentado? Bueno, Allende condenó enérgicamente el atentado y lo calificó como un acto terrorista destinado a desestabilizar su gobierno. Inició una investigación a gran escala para encontrar a los culpables, pero como ya mencionamos, nunca se llegó a una conclusión definitiva. ¿Y crees que Allende sospechaba de la participación de la CIA? Es difícil saberlo con certeza, pero Allende era consciente de la hostilidad de Estados Unidos hacia su gobierno. De hecho, en un discurso ante las Naciones Unidas denunció la intervención de la CIA en Chile y la calificó como una amenaza a la soberanía de su país. Entonces, la bomba en la Plaza Bulnes no solo fue un acto de violencia física, sino también un golpe simbólico a la ya frágil democracia chilena. Exacto. Y lo más preocupante es que el atentado abrió la puerta a un ciclo de violencia que se intensificaría en los años siguientes. Grupos paramilitares de derecha comenzaron a operar con mayor impunidad, mientras que algunos grupos de izquierda respondieron con sus propias acciones violentas. ¿Puedes darnos un ejemplo concreto de esa escalada de violencia? Claro, un caso emblemático fue el asesinato del general René Schneider, comandante en jefe del ejército, en octubre de 1970. Schneider era un militar constitucionalista que se oponía a un golpe de Estado contra Allende. Espera, ¿y estás diciendo que la derecha quería derrocar a Allende por la fuerza incluso antes de que asumiera el poder? Sí, había sectores dentro de la derecha que veían un golpe militar como la única forma de impedir que Allende implementara sus reformas socialistas. Y la CIA, a través de la Operación Fubel, les brindó apoyo tanto financiero como logístico. ¿Y qué pasó con Schneider? ¿Se sabe quién lo asesinó? Bueno, ahí es donde la historia se vuelve aún más turbia. Un grupo de extrema derecha, liderado por un ex general, se atribuyó la responsabilidad del asesinato. Pero hay pruebas que sugieren que la CIA pudo haber estado involucrada, al menos indirectamente. Indirectamente. ¿A qué te refieres? Documentos desclasificados indican que la CIA proporcionó armas y dinero al grupo que intentó secuestrar a Schneider, aunque su objetivo inicial no era asesinarlo. Sin embargo, el secuestro salió mal y Schneider fue asesinado durante el forcejeo. Es decir, la CIA, aunque no haya ordenado directamente el asesinato de Schneider, creó las condiciones para que ocurriera. Exactamente. Y el asesinato de Schneider tuvo un impacto profundo en Chile. Aumentó la polarización política, debilitó aún más la democracia y allanó el camino para el golpe de Estado de 1973. Es increíble cómo un solo evento, el atentado en la Plaza Bulnes, desencadenó una serie de acontecimientos que condujeron a la tragedia. Así es. La bomba en la Plaza Bulnes no fue solo un acto de violencia aislado, sino un síntoma de una profunda crisis política y social que estaba gestándose en Chile. Y las consecuencias de ese atentado se siguen sintiendo hasta el día de hoy. De acuerdo. Y hablando de consecuencias, me gustaría profundizar en el impacto que tuvo el atentado en la sociedad chilena. ¿Cómo cambió la vida cotidiana de las personas después del atentado? Se respiraba un clima de miedo y incertidumbre. Sin duda. Después del atentado en la Plaza Bulnes, sin duda. Después del atentado en la Plaza Bulnes, la sensación de inseguridad se apoderó de muchos chilenos. La violencia política que antes parecía algo lejano se había instalado en el corazón de la capital. Entiendo. Las familias debieron sentir que el peligro estaba a la vuelta de la esquina. Exactamente. Y esa sensación de miedo fue utilizada por ambos bandos, la derecha y la izquierda, para justificar sus propias acciones y demonizar al adversario.
La polarización social se intensificó, la desconfianza creció y el diálogo se hizo cada vez más difícil. Entonces, la bomba en la Plaza Bulnes no solo dañó el espacio físico, sino que también fracturó el tejido social de Chile. Precisamente. Y esa fractura, esa profunda división, fue uno de los factores que contribuyeron al golpe de Estado de 1973, que puso fin al gobierno de Allende e instauró una dictadura militar que duraría 17 años. Es escalofriante pensar que un solo evento, un atentado sin resolver, pudo haber desencadenado una serie de acontecimientos que llevaron a la pérdida de la democracia en Chile. Así es. La historia de Chile nos muestra cómo la violencia política, la polarización social y la intervención extranjera pueden socavar las bases de un sistema democrático y abrir la puerta a regímenes autoritarios. Y volviendo a la pregunta inicial, ¿qué podemos aprender de este episodio de la historia chilena para entender mejor el mundo en que vivimos? Creo que la principal lección es la importancia de proteger y defender la democracia. La democracia no es un regalo, es un trabajo constante, un compromiso de todos los ciudadanos para respetar las instituciones, el Estado de Derecho y los derechos humanos, incluso cuando no estamos de acuerdo con nuestros adversarios políticos. Es decir, la democracia requiere diálogo, tolerancia y la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos. Exactamente. Y también nos recuerda la importancia de la memoria. Recordar lo que sucedió en el pasado, incluso los episodios más oscuros de nuestra historia, es fundamental para evitar que se repita en el futuro. En otras palabras, aprender de los errores del pasado para construir un futuro más justo y democrático. Precisamente. Y en el caso de Chile, la memoria del atentado en la Plaza Bulnes nos obliga a reflexionar sobre las consecuencias de la violencia política, la polarización social y la intervención extranjera. Nos invita a buscar la verdad, la justicia y la reconciliación para sanar las heridas del pasado. Es una tarea pendiente para Chile, pero también para el resto del mundo. La historia de Chile es un recordatorio de que la democracia es un bien preciado que debemos cuidar con responsabilidad y compromiso. Y con esa reflexión llegamos al final de nuestro Deep Dive sobre el misterio del atentado en la Plaza Bulnes. Esperamos que les haya resultado tan fascinante e inquietante como a nosotros. Hasta la próxima.